Enrique Vasconcelos se despertó antes del amanecer, como lo hacía todos los días. Su ático en la cima de uno de los edificios más lujosos de la ciudad ofrecía una vista espectacular del horizonte. Las luces de la ciudad aún parpadeaban mientras terminaba su carrera matutina en la caminadora. Su apartamento, espacioso y meticulosamente decorado, reflejaba el éxito que había alcanzado. Todo en él estaba calculado, desde los muebles importados hasta la temperatura controlada para su comodidad. Pero el silencio absoluto, muchas veces, parecía pesar más de lo que debería. Mientras tomaba un café negro sin azúcar, Enrique revisaba los números de la bolsa en su tablet. Sus inversiones seguían creciendo, como siempre. Era un hombre de negocios meticuloso, y su imperio financiero era el resultado de años de trabajo incansable. Desde joven, creía que el dinero era la única garantía de estabilidad. Los sentimientos y los lazos emocionales eran distracciones que podían costarle caro. Su único compromiso era con las ganancias y la expansión de sus empresas. Todo lo demás era irrelevante. En el camino a la oficina, su chofer lo esperaba puntualmente a las 6:30. Dentro del auto, Enrique revisaba contratos, hacía llamadas estratégicas y organizaba su agenda. Su empresa era uno de los conglomerados más grandes del país, con inversiones en bienes raíces, tecnología y mercados financieros. Era temido y respetado en el mundo de los negocios. Las decisiones que tomaba, con frialdad y precisión, afectaban a miles de personas. Sin embargo, la humanidad detrás de esos números le importaba poco. Al llegar al edificio de Vasconcelos Corp., Enrique cruzó el vestíbulo sin mirar a los empleados que lo saludaban. Así era como funcionaba: eficiente, objetivo y distante. Para él, la cercanía con los subordinados era un error. Las personas eran predecibles y frágiles, y el éxito venía de la capacidad de mantenerse por encima de eso. La reunión matutina comenzó exactamente a la hora prevista. Sin margen para retrasos o excusas, sus directores presentaron informes, pero ningún detalle parecía sorprenderlo. Ya lo sabía todo antes de ser informado. El día transcurrió según lo planeado, sin desvíos ni sorpresas. Enrique vivía en una rutina milimétricamente calculada, donde cada minuto se utilizaba con precisión quirúrgica. Almorzó solo, como de costumbre, en un restaurante exclusivo. El chef sabía exactamente lo que le gustaba comer, y el plato llegaba sin necesidad de que él lo pidiera. Para Enrique, la comodidad era eficiencia, y la eficiencia significaba control. Así mantenía el mundo a su alrededor funcionando sin fallas. Al final de la tarde, tuvo una breve conversación con su asistente Carlos, quien mencionó un evento benéfico en la ciudad. Enrique desestimó el asunto con un gesto impaciente. Para él, la filantropía no era más que un mecanismo de autopromoción para empresarios que necesitaban limpiar su imagen. No veía propósito alguno en desperdiciar dinero en causas sociales. Para él, cada uno era responsable de su propia vida y de sus elecciones. Cuando cayó la noche, Enrique dejó la oficina y se dirigió a una cena de negocios. El restaurante elegido estaba en el centro de la ciudad, rodeado de edificios antiguos y calles llenas de movimiento. El tráfico era intenso y su auto avanzaba lentamente. Mientras observaba la ciudad por la ventana, vio gente apresurada, vendedores ambulantes ofreciendo sus productos y, aquí y allá, figuras invisibles para la mayoría. Personas sin hogar, niños pidiendo limosna, mujeres acurrucadas bajo mantas sucias. Pero nada de eso lo afectaba. Había visto esa escena innumerables veces. Al bajar del auto, fue recibido de inmediato por el maître del restaurante, quien lo condujo a una mesa reservada. La cena fue productiva, llena de acuerdos ventajosos y proyecciones financieras prometedoras. Enrique se sentía satisfecho. Tenía el control, y todo marchaba según su planificación. Para él el mundo era simple: ganadores y perdedores. Él había elegido ser un ganador y no le debía nada a nadie. Al salir del restaurante, la noche estaba fría y húmeda. Mientras se dirigía al auto, sintió un leve tirón en la manga de su abrigo. Se giró y vio a una niña de la calle, delgada y sucia, mirándolo con unos ojos grandes e intensos. «Señor, ¿puede ayudarme?». Su voz era débil, pero firme. Enrique la observó por un instante fugaz, sin mostrar ninguna emoción. Sin decir una palabra, se alejó
y entró al auto. El chofer cerró la puerta, aislándolo de esa realidad incómoda. Mientras el vehículo arrancaba, Enrique ni siquiera miró hacia atrás. Para él, aquello no era más que otro encuentro irrelevante en medio del caos de la ciudad. No era su responsabilidad. Tenía cosas más importantes que hacer, pero sin que lo notara, algo dentro de él ya había comenzado a cambiar. La lluvia empezó a caer poco después de que el auto de Enrique dejara el restaurante. Las gotas resbalaban por los vidrios, reflejando las luces de la ciudad. Observaba distraídamente los edificios mientras repasaba mentalmente los puntos discutidos en la cena de negocios. Los números eran buenos, los inversores confiaban en él, y una vez más, se había asegurado de que su empresa siguiera en la cima. Era todo lo que importaba. Al otro lado de la ventana, la ciudad se convertía en un borrón de neón y sombras. En un semáforo en rojo, Enrique vio nuevamente la figura de un niño acurrucado en la acera, tratando de protegerse de la lluvia bajo un alero. Sabía que era común ver personas sin hogar en esa zona, pero por alguna razón, esa niña captó su atención por un breve instante. ¿Era la misma que le había pedido ayuda antes? No importaba. Descartó el pensamiento y desvió la mirada. Carlos, su asistente, que iba en el asiento delantero, comentó casualmente sobre el aumento del número de niños de la calle en esa parte de la ciudad. Dicen que los refugios están llenos y que muchos de esos niños huyen porque los maltratan ahí dentro, dijo, mirando por el retrovisor. Enrique respondió con un sonido indistinto, sin verdadero interés. Ya había escuchado ese tipo de conversación antes. Nada cambiaba. Las calles siempre estaban llenas de gente que no sabía luchar por sí misma. El semáforo se puso en verde y el auto aceleró, dejando a la niña atrás. Enrique intentó concentrarse en su agenda del día siguiente. Reuniones, contratos, nuevas inversiones. Había una fusión importante en proceso y debía asegurarse de que todo saliera según lo planeado. Sin embargo, su mente volvía, involuntariamente, a la mirada de la niña. Había algo diferente en ella, algo que lo incomodaba de una manera que no podía explicar. Al llegar al garaje de su edificio, Enrique salió del auto y tomó el ascensor hasta su penthouse. Mientras subía, sacó el celular del bolsillo y revisó las últimas noticias del mercado financiero. Una leve sensación de incomodidad crecía dentro de él, pero la ignoró. Apenas cruzó la puerta de su apartamento, fue directo al bar, se sirvió un whisky y se sentó en el sofá. La lluvia arreciaba golpeando con fuerza los ventanales de vidrio. Intentó distraerse viendo un canal de noticias, pero su mente siempre volvía a la misma escena. La niña parada bajo la lluvia, la mirada intensa, la petición simple. ¿Cuántas veces lo habían abordado así? ¿Cuántas veces había ignorado situaciones similares? Enrique no era un hombre sentimental, sabía separar emociones de lógica, y la lógica le decía que no podía ayudar a todos. Pero, por alguna razón, esa niña seguía en su cabeza. La madrugada avanzaba y la incomodidad crecía. Se levantó y fue hasta la ventana, observando la ciudad mojada allá abajo. Respiró hondo e intentó convencerse de que no tenía sentido preocuparse por eso. Niños como ella estaban por todas partes. Algunos eran utilizados por criminales, otros elegían vivir en la calle. Él no tenía la culpa de eso. Pero entonces, una pregunta resonó en su mente, inesperada y perturbadora. ¿Y si hubiera sido diferente? ¿Y si él estuviera en esa situación? Irritado consigo mismo, Enrique terminó el whisky de un trago y se dirigió al dormitorio. Necesitaba dormir. Mañana sería otro día, y tendría más negocios de los que ocuparse. Pero acostado en la cama, con la lluvia golpeando el vidrio, se dio cuenta de que el sueño no llegaba. La imagen de la niña seguía ahí, persistente, como una sombra que se negaba a desaparecer. Cerró los ojos e intentó ignorarla. Sin embargo, no tenía idea de que ese breve instante, esa decisión de no ayudar, había sido el primer paso hacia un cambio que jamás habría podido prever. A la mañana siguiente, Enrique siguió su rutina como de costumbre. Se levantó temprano, salió a correr y tomó su café mientras revisaba los informes de la empresa. Todo estaba exactamente como debía estar, pero por más que intentara mantenerse enfocado, su mente no estaba en paz. Había algo fuera de lugar, una sensación incómoda que lo acompañaba desde la noche anterior.
No quería admitirlo, pero sabía muy bien de dónde venía esa inquietud. En el auto camino a la oficina, Enrique miró por la ventana, observando cómo la ciudad despertaba a un nuevo día. El tráfico era caótico como siempre. En las aceras, trabajadores apresurados se dirigían a sus empleos, mientras los vendedores ambulantes montaban sus puestos. Durante un breve instante, vio a un grupo de niños cerca de un semáforo en rojo. Algunos pedían limosna, otros hurgaban en los basureros. Desvió la mirada, intentando borrar esa imagen de su mente. Al llegar a la empresa, se sumergió en el trabajo, como si la carga de reuniones y decisiones financieras pudiera disipar cualquier distracción. Su día estuvo lleno de reuniones de alto nivel, discusiones sobre nuevas fusiones y negociaciones con inversionistas extranjeros. Todo iba bien, pero algo lo inquietaba. Se dio cuenta de que estaba más impaciente de lo normal, respondiendo de manera cortante a los directores e interrumpiendo presentaciones. A la hora del almuerzo, en lugar de ir al restaurante exclusivo donde siempre comía, decidió quedarse en su oficina. Sentado en su silla de cuero, miraba por la enorme ventana de vidrio que daba al centro de la ciudad. Su mirada se perdió en los edificios a lo lejos, pero su mente estaba en otro lugar. Era ridículo estar pensando en algo tan insignificante, pero el rostro de aquella niña seguía regresando a su memoria. ¿Por qué? No lo entendía. Carlos entró en la oficina sin ser llamado, sosteniendo algunos documentos para firmar. Dudó un momento antes de hablar. «Señor, supe que anoche hubo un operativo policial en la zona del centro. Muchos indigentes fueron llevados a refugios, incluyendo algunos niños». Enrique levantó la vista y lo miró sin expresión. «¿Y?» Carlos carraspeó como si dudara en continuar. «Solo pensé que le gustaría saberlo. Aquella niña que lo abordó, puede que la hayan llevado también». Enrique sostuvo el bolígrafo, pero no firmó los papeles. El silencio en la sala se prolongó por unos segundos. No sabía por qué aquello lo incomodaba. ¿Qué diferencia hacía? Todos los días muchas niñas y niños eran llevados a refugios. Algunos escapaban, otros desaparecían. Eso no era su problema. Sin embargo, antes de poder controlarse, preguntó: «¿Esos refugios son seguros?» Carlos se sorprendió con la pregunta, pero respondió con cautela: «No siempre. Muchos están sobrepoblados y hay reportes de maltratos». Enrique no dijo nada y volvió su atención a los documentos. Firmó rápidamente, dando por terminada la conversación. En cuanto Carlos salió, intentó volver al trabajo, pero la incomodidad creció. Tomó el celular y abrió el navegador, escribiendo algo que nunca antes había buscado: condiciones de niños en refugios públicos. Lo que leyó no fue alentador. Artículos hablaban de negligencia, corrupción, violencia, casos de desapariciones, historias de niños que nunca fueron encontrados. Cerró el celular y se pasó la mano por el rostro. Molesto consigo mismo. Eso no era su problema. Siempre había existido pobreza y siempre la habría. Era imposible solucionarlo todo. Pero, por primera vez en años, Enrique sintió que no tenía control sobre sus propios pensamientos. Algo dentro de él comenzaba a resquebrajarse y no sabía cómo detenerlo. Al final del día, mientras su auto deslizaba por las calles iluminadas, tomó una decisión inesperada. «Carlos», dijo mirando al asistente por el retrovisor, «averigua dónde está esa niña». Era la primera vez en mucho tiempo que sus palabras no eran solo una orden de negocios, sino un impulso que él mismo no entendía. A la mañana siguiente, Enrique llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Incluso antes de que comenzaran las reuniones, su mente ya estaba ocupada con un pensamiento que prefería ignorar. ¿Y si Carlos realmente encontraba a la niña? ¿Qué haría al respecto? No tenía sentido involucrarse. Trataba de convencerse de que su preocupación no era más que simple curiosidad, nada más. Pero por primera vez en años, su lógica no parecía suficiente para sofocar aquella inquietud. Poco antes del almuerzo, Carlos entró en la oficina con información. «Hemos averiguado algunas cosas sobre la niña». «Señor», dijo vacilante. Enrique levantó la mirada del informe que fingía leer. «Se llama Sofía, tiene alrededor de 10 años, ha vivido en la calle por lo menos 2 años. Su madre murió recientemente y su padre, nadie sabe quién es». Hubo un silencio pesado. Enrique frunció el ceño.
sin entender por qué aquella última frase lo había golpeado de una forma diferente. Desvió la mirada, fingiendo desinterés. ¿Y dónde está ahora? Carlos dudó antes de responder. La llevaron a un refugio en la periferia, pero no es un buen lugar, señor. Hay denuncias de maltratos y muchos niños terminan escapando de allí. Enrique resopló, molesto consigo mismo por sentir algo parecido a la culpa. No tenía ninguna responsabilidad sobre aquella niña. Pero entonces, como si algo dentro de él supiera la respuesta antes de que siquiera lo admitiera, preguntó, ¿el nombre de la madre lo descubriste? Carlos hojeó sus notas y leyó en voz baja, Mariana Andrade. El sonido del nombre hizo que Enrique se quedara inmóvil por un instante. Parpadeó lentamente, con la mirada fija en un punto indefinido. Mariana Andrade. El nombre resonó en su mente como un recuerdo olvidado que de repente volvía a la superficie. Sintió una presión en el pecho que no podía explicar. Sin darse cuenta, su mano se cerró en un puño sobre la mesa. Carlos notó el cambio en la expresión de su jefe. «Señor, ¿está bien?» Enrique tardó en responder. Cuando finalmente abrió la boca, su voz sonó más seca de lo normal. «Sí, sigue investigando». Despachó al asistente y se recostó en la silla, intentando organizar sus pensamientos. Mariana. No podía ser. Podría ser solo una coincidencia, pero el peso de la incertidumbre le impidió simplemente ignorarlo. Por impulso, Enrique abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó un viejo portarretratos, olvidado ahí durante años. Dentro, una foto amarillenta de una mujer de ojos brillantes y sonrisa abierta. Mariana Andrade. Un nombre que no había pronunciado en más de una década. Se conocieron en su juventud, antes de su ascenso en los negocios. La recordaba como alguien llena de sueños, alguien que creía que el amor valía más que el dinero. Soltó una risa amarga. El tiempo había demostrado lo contrario. Cerró los ojos por un instante, tratando de convencerse de que no había una conexión real entre él y la niña. Pero los números no cuadraban. El tiempo coincidía. Si Mariana había tenido un hijo, la edad de la niña encajaba. Un escalofrío recorrió su espalda. La posibilidad era absurda, pero no imposible. Sofía podría ser su hija. Enrique respiró hondo y se pasó la mano por el rostro. Nunca en su vida había dudado tanto ante una decisión. Pero ahora todo parecía diferente. Si existía la posibilidad de que Sofía realmente fuera su hija, no podía simplemente ignorarlo. Por primera vez, el control absoluto de su vida se le escapaba de las manos, y eso lo aterraba. Enrique pasó el resto del día sumido en pensamientos que no podía controlar. La fría lógica que siempre lo había guiado parecía inútil ante esa duda creciente. Si Sofía realmente era su hija, significaba que había ignorado un lazo de sangre sin siquiera darse cuenta. Nunca quiso ser padre, ni siquiera había considerado esa posibilidad, pero ahora la idea flotaba sobre él como una tormenta a punto de estallar. De camino a casa, mientras su auto cruzaba la ciudad iluminada, Enrique sintió un peso extraño en el pecho. Sabía lo que tenía que hacer, pero admitirlo era otra cuestión. Mariana había sido alguien importante para él en el pasado, alguien a quien abandonó en nombre de su ambición. Nunca miró atrás. Nunca se preguntó qué había sido de ella. Ahora las consecuencias de aquella decisión llamaban a su puerta de manera ineludible. Al llegar a su apartamento, no se dirigió directamente a su habitación como de costumbre. En cambio, se dejó caer en el sofá y abrió una botella de whisky. Tomó su celular y escribió el nombre de Mariana en la barra de búsqueda. Aparecieron algunos artículos antiguos, mencionándola como activista social y profesora voluntaria. La última noticia hablaba de su muerte, ocurrida pocos meses atrás, sin muchos detalles, sin repercusión, como si simplemente hubiera desaparecido del mundo. Apretó el celular en su mano, sintiendo una punzada de culpa que no quería reconocer. Mariana era alguien que creía en la bondad de las personas, en el amor, en el cambio, y él, Enrique, siempre había despreciado esa visión del mundo. Ahora, la vida le mostraba que tal vez estaba equivocado. Si Sofía era su hija, significaba que Mariana nunca le dijo la verdad. ¿Por qué? ¿Lo odiaba tanto como para criar a la niña sola? ¿O simplemente creyó que a él nunca le importaría? A la mañana siguiente, Enrique no pudo concentrarse en el trabajo.
Por primera vez, los números y los contratos le parecían irrelevantes. Llamó a Carlos a su oficina. «Quiero que averigües todo sobre Mariana Andrade y Sofía. ¿Dónde vivieron? ¿Con quién se relacionaron? Todo». Carlos dudó por un momento antes de asentir. «Lo haré, señor». Enrique se dio cuenta de que su tono había sonado más áspero de lo que pretendía. Estaba impaciente. Quería respuestas. Por la tarde, Carlos regresó con un informe preliminar. Mariana había trabajado en proyectos sociales en la periferia y pasó sus últimos años luchando por mantener un refugio en funcionamiento. Enfrentó dificultades económicas, pero nunca pidió ayuda. Murió por complicaciones médicas, sin dinero para un tratamiento adecuado. Enrique sintió un nudo en la garganta al leer esas palabras. Tenía suficiente dinero para salvar a cualquier persona de una situación así, pero nunca supo que Mariana lo necesitaba. El documento también hablaba sobre Sofía. Mariana nunca mencionó quién era el padre de la niña. Las personas a su alrededor simplemente asumieron que había desaparecido. Tras la muerte de su madre, Sofía quedó en las calles, sin nadie que la cuidara. Enrique apretó los labios, sintiendo cómo crecía dentro de él una ira silenciosa. No sabía si estaba enojado con Mariana por ocultarle la verdad o consigo mismo por nunca haberse preocupado en averiguarlo. Cerró la carpeta con fuerza y se puso de pie. Por primera vez en años, algo dentro de él le exigía salir de su mundo blindado. Necesitaba ver a Sofía con sus propios ojos. Quería saber quién era, qué había vivido y, sobre todo, descubrir la verdad. Sin pensarlo dos veces, tomó el teléfono y dijo: «Carlos, llévame al refugio donde está ella». El auto avanzó por las calles de la ciudad, alejándose del centro lujoso y adentrándose en barrios más humildes. Enrique miraba por la ventana mientras el paisaje cambiaba. El brillo de los escaparates y los rascacielos daba paso a edificios desgastados, paredes cubiertas de grafitis y calles estrechas. Rara vez visitaba esa parte de la ciudad. Para él era un mundo distante, una realidad que siempre había ignorado. Pero en ese momento no había forma de escapar. Carlos conducía en silencio, consciente de la tensión que flotaba en el aire. «El refugio es uno de los pocos que aún aceptan niños en estas condiciones», dijo, sin apartar la vista de la carretera. «Pero no es un lugar seguro. Muchos de ellos huyen porque prefieren la calle». Enrique no respondió de inmediato. Aún no sabía qué le diría a Sofía, o siquiera si debía acercarse, pero sabía que necesitaba verla. Cuando llegaron al lugar, Enrique salió del auto y analizó la fachada del refugio. Era un edificio pequeño, con la pintura descascarada y un portón de hierro oxidado. Algunas niñas y niños jugaban en el patio de concreto, vestidos con ropa desgastada. El aire olía a humedad y comida recalentada. Un empleado los recibió con una mirada cansada, sin reconocer a Enrique. «¿Puedo ayudarlos?», preguntó con desconfianza. Carlos se adelantó. «Venimos a preguntar por una niña llamada Sofía». El hombre frunció el ceño, pensativo. «¿Sofía? Ah, la nueva. Lleva aquí pocos días, pero ya intentó escaparse 2 veces». Enrique sintió que el pecho se le oprimía. Huir. Ese instinto de supervivencia le decía mucho sobre quién era ella. «¿Puedo verla?», preguntó, con una voz más firme de lo que esperaba. El hombre dudó por un momento, pero asintió. «Está en el patio trasero». Enrique lo siguió atravesando pasillos estrechos y salas desordenadas. Finalmente, llegaron a un espacio abierto, donde algunos niños estaban sentados o acostados sobre pedazos de cartón. En una esquina, apartada de los demás, estaba Sofía. Sostenía un pedazo de pan duro y lo mordisqueaba con cautela. Sus ojos estaban fijos en el suelo, pero, al percibir la presencia de extraños, levantó la mirada. Por un instante, el tiempo pareció desacelerarse. Enrique contuvo la respiración. Había algo en los ojos de la niña, una intensidad que lo golpeó como un puñetazo. No era solo tristeza o miedo, era una mezcla de desafío y desconfianza, como si estuviera lista para pelear si era necesario. Era una mirada que él conocía bien, su propio reflejo en el espejo, años atrás, cuando decidió que nunca dependería de nadie. Sofía no dijo nada, solo observó a los 2 hombres frente a ella, como si tratara de medir si representaban un peligro o si eran solo otra promesa vacía. Enrique sintió un nudo en la garganta. Por primera vez no sabía qué decir. Él
El hombre acostumbrado a liderar reuniones y cerrar negocios millonarios estaba sin palabras ante una niña. Ella entrecerró los ojos. «¿Quiénes son ustedes?». Su voz era firme, sin rastro de miedo. Enrique dudó un segundo. Podía decir la verdad. Podía inventar una excusa, pero nada parecía adecuado. «Mi nombre es Enrique», dijo al fin. «Quiero hablar contigo». Sofía esbozó una sonrisa breve, sin rastro de humor. «Ya he oído eso antes, y nunca termina bien». Un escalofrío recorrió la espalda de Enrique. Por primera vez, comprendió que ganarse la confianza de esa niña sería más difícil que cualquier negociación que hubiera enfrentado, pero, por alguna razón que aún no entendía, supo en ese instante que no se rendiría. El silencio entre Enrique y Sofía se prolongó, tenso como una cuerda a punto de romperse. La mirada de la niña seguía siendo firme y desconfiada, como si intentara descifrar quién era él realmente. Enrique, por su parte, no sabía exactamente qué esperaba encontrar allí. Estaba acostumbrado a tener el control de todas las situaciones, pero, frente a esa niña, se sentía desarmado. Sofía bajó la mirada y volvió a mordisquear el pan duro. Enrique sintió una incomodidad inesperada al verla en ese estado. No era lástima. Él no creía en ese sentimiento, sino algo más profundo, una inquietud que no lograba nombrar. «¿Qué quieres?», preguntó ella sin mirarlo. Su voz era pequeña, pero cargaba el cansancio de quien ya ha escuchado demasiadas promesas. Enrique carraspeó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Conocí a tu madre». El efecto fue inmediato. Sofía soltó el pan y levantó los ojos, abiertos de par en par. «¿Mi madre?». Su expresión cambió de desconfianza a una mezcla de sorpresa e incredulidad. «Mentira. Solo eres otro más que quiere engañarme». Enrique se dio cuenta de que no sería fácil convencerla. «No estoy mintiendo», dijo, su voz más firme de lo que esperaba. Su nombre era Mariana Andrade. Nosotros tuvimos una historia en el pasado. Con cada palabra, la realidad se volvía más tangible. Ya no era solo una sospecha, era un hecho. Él y Sofía estaban unidos por algo más grande que la casualidad. Sofía lo observó en silencio por un largo momento. Luego, entrecerró los ojos como si buscara grietas en su historia. «Si conocías a mi madre, ¿dónde estabas cuando ella murió?». La pregunta fue un golpe. Enrique sintió que el estómago se le revolvía, pero no apartó la mirada. Sabía la respuesta. Sabía dónde estaba mientras Mariana enfrentaba la muerte sola. En su oficina, ocupado con inversiones, firmando contratos, ignorando un pasado que ahora lo perseguía. Inspiró hondo. «No lo sabía», dijo, y por primera vez, su voz no tenía la frialdad habitual. «Si lo hubiera sabido, habría hecho algo». Sofía rió, pero en su risa no había rastro de humor. «Eso es lo que todos dicen». Su mirada se volvió cortante. «Pero nadie hace nada nunca». Enrique no sabía cómo responder. Él, que siempre tenía todas las respuestas, ahora se encontraba sin palabras ante una niña que ya lo había perdido todo. Sofía volvió a tomar el pan, pero su mirada no se apartó de la de él. «Si quieres algo, vete. No necesito a nadie más mintiéndome». Enrique sintió que algo dentro de él se rompía. Por primera vez, comprendió que no bastaba con decir la verdad. Tendría que demostrar con acciones que no era solo otro fantasma pasajero en la vida de aquella niña. Y esa era una batalla para la que no sabía si estaba preparado. Salió del refugio con pasos firmes, pero por dentro se sentía sacudido. El aire frío de la noche le golpeó el rostro cuando entró al auto, pero ni siquiera eso fue suficiente para disipar la tensión que dominaba su cuerpo. Se acomodó en el asiento trasero y observó la ciudad a través de la ventana. Las luces de los postes pasaban rápido, pero su mente seguía atrapada en la mirada de Sofía. Carlos, sentado en el asiento del conductor, lo miró por el retrovisor antes de hablar. «¿Y ahora, señor? ¿Qué desea hacer?». Enrique tardó unos segundos en responder. Debería simplemente olvidarse de todo y seguir con su vida. No le debía nada a nadie, pero por primera vez esas justificaciones le parecieron vacías. «Nada», respondió al fin. «Vamos a casa». Su voz sonó más fría de lo que pretendía, cerrando cualquier posibilidad de conversación. Durante el trayecto, intentó convencerse de que no tenía sentido insistir. Sofía claramente no quería su ayuda. No podía obligarla a aceptarlo. Además, ni siquiera tenía certeza absoluta
de que era su padre, podía estar dejándose llevar por una coincidencia, por un sentimiento de culpa tardío. Eso no iba con él. Él no era un hombre guiado por emociones. Al llegar a su apartamento, Enrique fue directo al bar y se sirvió un whisky. El alcohol bajó caliente por su garganta, pero no alivió el peso en su pecho. Se dejó caer en el sofá, con los codos apoyados en las rodillas, y se pasó las manos por el rostro. ¿Qué le estaba pasando? ¿Por qué esa niña, que hasta hacía unos días no formaba parte de su vida, lo afectaba tanto? Tomó el celular y abrió nuevamente la noticia sobre la muerte de Mariana. Leyó cada línea con atención, como si buscara una respuesta oculta entre las frías palabras del periódico. No había detalles sobre su vida en los últimos años, solo una breve mención al refugio donde trabajaba y a las dificultades económicas que había enfrentado. Enrique apretó los labios. Sabía que si la hubiera buscado antes, podría haber evitado todo aquello. Una parte de él quería creer que no tenía responsabilidad, que Mariana había elegido seguir sin él, que Sofía era solo otra niña entre tantas, pero en el fondo sabía que estaba huyendo de la verdad. Había abandonado a Mariana, le había dado la espalda sin mirar atrás, y ahora quizá estaba enfrentando las consecuencias de ese abandono. Se puso de pie de repente, molesto consigo mismo. No podía dejar que esa historia se apoderara de su vida. No ahora, no después de todo lo que había construido. Tomó el teléfono y llamó a Carlos. «Olvídate de esa niña, sigamos adelante». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Luego Carlos respondió con un simple «Sí, señor». Enrique colgó y respiró hondo. Estaba decidido, pero en lo más profundo sabía que esa decisión no duraría mucho. Intentó seguir con su rutina como si nada hubiera cambiado. En los días siguientes se sumergió en reuniones, firmó contratos millonarios y cerró negocios internacionales. Pero por más que intentara ocupar su mente, sentía que algo no estaba bien. El peso de su decisión de ignorar a Sofía seguía acechándolo. Cada vez que intentaba apartar el recuerdo, éste volvía con más fuerza. Esa noche, después de una reunión con inversionistas, Enrique fue a cenar a su restaurante habitual. Sentado a la mesa, degustaba un vino caro mientras revisaba informes financieros en su tablet. Todo estaba exactamente como debía estar. Pero al mirar a través de la gran vidriera del restaurante, vio una escena que lo hizo congelarse. Al otro lado de la calle, encogida bajo la marquesina de una tienda cerrada, estaba Sofía. Ella no lo vio. Estaba abrazada a sus propias rodillas, intentando protegerse del frío. Sus ojos estaban fijos en la nada, y su cuerpo temblaba levemente. Enrique sintió un nudo en la garganta. Carlos le había dicho que Sofía estaba en el refugio. Entonces, ¿qué hacía allí? ¿Se habría escapado de nuevo? ¿O la habrían echado? Las preguntas se arremolinaban en su mente, pero una cosa era segura. Esta vez no podía simplemente ignorarla. Sin pensarlo dos veces, llamó al mesero y pidió la cuenta. Pagó rápidamente y salió del restaurante, cruzando la calle en dirección a la niña. Cuando se acercó, Sofía levantó la mirada, sorprendida. Por un instante, pareció lista para huir. «Sofía», la llamó, intentando mantener la voz tranquila. «¿Qué haces aquí?» Ella frunció el ceño, desconfiada. «¿Por qué te importa?» Enrique dudó. ¿Por qué le importaba? Esa era la pregunta que había estado evitando desde el primer encuentro. Podría haber vuelto simplemente al restaurante, seguir con su vida y olvidar a esa niña. Pero no pudo. «¿No deberías estar en el refugio?», preguntó, desviando la pregunta de ella. Sofía rió, pero su risa era amarga. «Ese lugar es peor que las calles. Prefiero quedarme aquí». La respuesta lo golpeó con fuerza. Sabía que muchos refugios eran negligentes, pero escucharlo directamente de su boca era diferente. «¿Tienes a dónde ir?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Sofía solo cruzó los brazos y desvió la mirada. Enrique soltó un suspiro. Contra todas sus convicciones, contra todo lo que su lógica le decía, tomó una decisión. «Ven conmigo», dijo, extendiendo la mano. Sofía entrecerró los ojos. «¿A dónde?». Su voz era desconfiada. Enrique no estaba seguro de la respuesta, pero sabía que no podía dejarla ahí. «A un lugar seguro». Ella vaciló, analizándolo durante largos segundos. Finalmente, sacudió la cabeza. «No confío en ti». Enrique asintió lentamente.
Entonces dame la oportunidad de demostrar que puedes hacerlo. La mirada de Sofía seguía siendo escéptica, pero después de un largo silencio, finalmente se puso de pie. Enrique se dio cuenta de que eso no era una victoria, era solo un primer paso, y sabía que aún tendría que demostrar mucho antes de ganarse la confianza de aquella niña. El coche avanzaba por las calles de la ciudad en silencio, mientras Sofía miraba por la ventana sin decir una palabra. Enrique notó que mantenía el cuerpo tenso, como si estuviera lista para saltar y huir en cualquier momento. Era evidente que no confiaba en él, y no la culpaba. De hecho, ni siquiera estaba seguro de si él mismo confiaba en lo que estaba haciendo. Llegaron al edificio donde vivía Enrique. Sofía dudó antes de salir del coche, observando el imponente edificio con desconfianza. «Así que así es como viven los ricos», murmuró cruzándose de brazos. Enrique ignoró el comentario y simplemente hizo un gesto para que lo siguiera. El portero los saludó con una mirada curiosa, pero Enrique no dio explicaciones. Llevó a Sofía directamente al ascensor. Dentro del apartamento, Sofía miró a su alrededor claramente incómoda. El espacio era amplio, con muebles lujosos y una vista panorámica de la ciudad. Todo se sentía frío, impersonal. Caminó lentamente, tocando uno de los sofás con la punta de los dedos, como si quisiera comprobar si era real. «¿Vives aquí solo?», preguntó sin mirarlo. Enrique asintió. «Sí». Ella soltó una risa seca. «Es demasiado grande para una sola persona». Enrique no respondió. Nunca lo había pensado antes. Para él, su apartamento era una fortaleza, un espacio donde nada podía afectarlo. Pero por primera vez, sintió la frialdad de aquel lugar. Señaló una de las habitaciones. «Puedes quedarte ahí». Sofía dudó antes de entrar. La cama era grande, limpia, con cobertores suaves. Un contraste brutal con las calles. Él esperaba que le diera las gracias, pero Sofía solo suspiró. «Esto no cambia nada, ¿sabes?». Enrique frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Ella se sentó en la cama y cruzó los brazos. «¿Crees que darme una habitación resuelve algo? Ya he visto a gente como tú antes. Ayudan para sentirse mejor, pero al final vuelven a sus vidas de siempre». Enrique sintió como la irritación crecía en su interior. «Si pensara así, ni siquiera me habría importado». Sofía lo miró desafiante. «Entonces, ¿por qué te importa?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no lo sabía. Todo esto había comenzado como un instinto, una necesidad de entender algo que lo incomodaba. Pero ahora parecía ser más que eso. Suspiró pasándose una mano por el rostro. «Aún estoy tratando de descubrirlo». Sofía lo observó durante un largo momento, como si intentara medir la sinceridad en sus palabras. Luego se encogió de hombros. «Está bien, pero si siento que esto es solo otra mentira, me iré». Enrique asintió. Por primera vez, comprendió que Sofía no era solo una niña perdida, era una sobreviviente, y, de alguna manera, supo que tendría que ganarse su confianza. A la mañana siguiente, Enrique despertó más temprano de lo habitual. Se levantó y caminó hasta la sala, donde encontró a Sofía sentada en el sofá, sosteniendo una taza de té que probablemente Carlos había preparado. Miraba la ciudad por la ventana, pero su expresión era distante. Se acercó con cautela, sintiendo que cualquier movimiento en falso podría romper la frágil paz entre ellos. «¿Dormiste bien?», preguntó sin esperar realmente una respuesta. Sofía se encogió de hombros, sin apartar la vista del horizonte. «Mejor que en el suelo». Su voz era neutra, pero con un leve tono de ironía. Enrique entendió que ganarse su confianza sería un proceso largo. Él no era un hombre paciente, pero por alguna razón estaba dispuesto a esperar. Carlos entró en la sala, trayendo el periódico del día. Cuando vio a Sofía, dudó por un momento antes de dirigirse a Enrique. «Señor, algunos directores han pedido una reunión urgente. Quieren hablar sobre su reciente decisión». Enrique frunció el ceño. Sabía que su elección de llevar a Sofía a su casa no pasaría desapercibida por mucho tiempo. «Agéndala para esta tarde», dijo secamente. Sofía observó la interacción con interés. «No le dijiste a nadie, ¿verdad?». Enrique arqueó una ceja. «Exactamente qué se supone que debía decir». Ella rió, pero el sonido fue vacío. Que el gran Enrique Vasconcellos, dueño de medio mundo, llevó a una chica de la calle a su casa.
Apuesto a que eso no quedaría muy bien para tu reputación. Él sintió la provocación en su voz, pero decidió ignorarla. Mi reputación no es asunto tuyo. Sofía sonrió de lado. No, pero apuesto a que te importa más de lo que quieres admitir. Enrique no respondió. Solo respiró hondo y tomó su portafolio de trabajo. Carlos, asegúrate de que tenga lo que necesite. Volveré esta noche. En la oficina la tensión era palpable. Apenas Enrique entró en la sala de reuniones, fue recibido por miradas curiosas y preocupadas. Uno de los directores, un hombre mayor llamado Sergio, tomó la palabra. Enrique, estamos escuchando rumores. Dicen que estás involucrado en algo inusual. Su tono era cuidadoso, pero el significado era claro. Estaban preocupados por la imagen de la empresa. Enrique cruzó los brazos. Si quieren hablar de negocios, estoy a su disposición. Si no, no tengo tiempo para chismes. Pero otro director intervino. Esto no es un chisme. Tienes a una niña viviendo en tu casa y la prensa ya está husmeando en la historia. Esto podría ser peligroso. Enrique sintió un sabor amargo en la boca. El mundo de los negocios era despiadado. Sabía que cualquier error podía ser usado en su contra, pero por primera vez no le importaba. Mi vida personal no es asunto de ustedes. Enfoquémonos en lo que realmente importa. El ambiente se tensó, pero nadie se atrevió a presionarlo más. Sin embargo, él sabía que la historia no terminaría ahí. Al salir de la reunión, sintió que por primera vez en mucho tiempo estaba actuando por algo más que los negocios. Y eso le asustaba más que cualquier riesgo financiero. Enrique volvió a casa más tarde de lo esperado. El día había sido largo, lleno de reuniones tensas y miradas desconfiadas de sus directores. En el fondo, sabía que su relación con Sofía estaba generando dudas y preocupaciones en su equipo, pero, por primera vez, no le importaba la opinión de los demás. Había asuntos más urgentes en su mente. Al entrar en el apartamento, encontró a Sofía sentada en el suelo de la sala, hojeando un libro que había tomado de la estantería. Carlos, siempre atento, le llevó una taza de té. Señor, recibí una llamada de la clínica que investigamos sobre Mariana. Enrique frunció el ceño y le hizo un gesto para que continuara. Pidieron que se presente mañana. Hay algo que necesitan mostrarle. Sofía levantó la mirada, percibiendo la seriedad en la conversación. ¿Clínica?, preguntó cruzándose de brazos. ¿Qué están ocultándome? Enrique suspiró. Sabía que ocultarle la verdad no era una opción. Se sentó en el sofá y la miró fijamente. Estoy tratando de averiguar más sobre tu madre. Hay detalles sobre su vida antes de fallecer que podrían ser importantes. Ella frunció el ceño, analizándolo. ¿Por qué ahora? ¿Dónde estabas antes? Su voz sonaba acusadora y Enrique sintió el peso de la pregunta. No tenía una buena respuesta. Podría decir que no sabía de su existencia, que Mariana nunca lo buscó, pero nada de eso cambiaba el hecho de que, de alguna manera, había fallado. No lo sabía, dijo simplemente. Al día siguiente, Enrique se dirigió a la clínica acompañado de Carlos. El lugar era sencillo, lejos de los hospitales lujosos a los que estaba acostumbrado. El médico lo recibió con una mirada curiosa. Señor Vasconcellos, encontramos registros que podrían interesarle. Le entregó una carpeta con documentos antiguos. Enrique los hojeó rápidamente hasta que un nombre llamó su atención. Sofía Andrade Vasconcellos. Su corazón se detuvo por un instante. Vasconcellos, su apellido. Dio vuelta a la página y encontró el certificado de nacimiento. El campo de padre estaba vacío, solo un trazo, pero lo más importante estaba justo debajo. Un examen de compatibilidad genética realizado por Mariana años atrás. Leyó y releyó las palabras varias veces antes de aceptar la verdad. Sofía era su hija. La sala pareció girar por un momento. Enrique siempre evitó cualquier tipo de lazo emocional. Siempre creyó que su vida debía estar regida únicamente por la razón. Pero ahora, frente a esa prueba innegable, comprendió que había ignorado algo esencial. Tenía una hija, y la había abandonado sin saberlo. Salió de la clínica en silencio, el documento aún en sus manos. En el auto, Carlos lo observó por el retrovisor. ¿Qué va a hacer ahora, señor? Enrique no respondió de inmediato. Solo miró la ciudad allá afuera, sintiendo por primera vez que toda su vida estaba a punto de cambiar. Esa noche, Enrique llegó a casa con un peso que nunca antes había experimentado. Siempre había sido un hombre de certezas,
guiado por la lógica y el control absoluto de su vida. Pero ahora, todo lo que conocía estaba siendo desafiado. Tenía una hija, y durante años había vivido sin siquiera imaginar esa posibilidad. ¿Cómo se suponía que debía reaccionar ante esto? Sofía estaba sentada en el suelo de la sala, apilando pedazos de papel como si estuviera construyendo algo. Al verlo entrar, levantó la mirada, pero no dijo nada. Enrique la observó por unos segundos antes de sentarse en el sofá. Respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Hoy fui a la clínica», dijo, manteniendo la vista fija en ella. La niña inclinó la cabeza, esperando a que continuara. «Encontré unos documentos y descubrí que soy tu padre». La sala quedó en silencio. El mundo pareció detenerse por un instante. Sofía parpadeó un par de veces, asimilando la información. Luego, sin ningún cambio en su expresión, dijo: «¿Y qué?». Enrique no esperaba esa respuesta. Frunció el ceño, confundido. «¿Eso no significa nada para ti?», preguntó, tratando de entender qué pasaba por su mente. Sofía se encogió de hombros. «¿Qué cambia? No estabas antes. Solo porque ahora lo descubriste, ¿crees que puedes ser mi padre?». Su voz no tenía rabia, pero sí una frialdad cortante. Sintió un nudo en el pecho. Eso era lo que temía. Sofía no lo veía como alguien importante, y quizá nunca lo haría. Durante toda su vida se había acostumbrado a controlar las situaciones, a tomar decisiones y a hacer que la gente lo respetara. Pero esa niña, su propia hija, lo miraba como si fuera un completo extraño. «No sabía que existías, Sofía», dijo, tratando de mantener la calma. «Si lo hubiera sabido, habría hecho algo». Ella rió, pero su risa sonó vacía. «¿Haber hecho qué? ¿Mandar dinero? ¿Meterme en una escuela cara? ¿Crees que eso lo arreglaría todo?». Enrique no supo qué responder. Nunca había tenido que demostrarle nada a nadie, pero ahí, frente a esa niña, se dio cuenta de que el dinero y el estatus no significaban nada. Sofía se levantó y caminó hasta la ventana, cruzando los brazos. «Me las he arreglado sola hasta ahora, no te necesito». Enrique la observó en silencio. Todo dentro de él gritaba que dijera que le importaba, que quería cambiar las cosas, pero sabía que las palabras no serían suficientes. Si quería que Sofía lo aceptara, tendría que demostrar con hechos que estaba ahí para quedarse. «Entonces dime qué necesitas», dijo finalmente. Sofía se giró hacia él, sus ojos reflejando una mezcla de escepticismo y cansancio. «No necesito nada. Pero si realmente quieres ayudar, no te rindas tan fácil, porque ya he visto a mucha gente irse». Enrique asintió lentamente. Por primera vez, comprendió que esta no era una batalla que ganaría con argumentos o dinero. Tendría que ganarse algo que nunca había buscado antes: confianza. En los días siguientes, Enrique trató de encontrar la manera de acercarse a Sofía, pero la niña se mantuvo reservada, observando cada uno de sus movimientos con desconfianza. No era como las personas con las que estaba acostumbrado a tratar. No esperaba nada de él. No intentaba agradarle y, sobre todo, no creía en promesas vacías. Enrique se dio cuenta de que su enfoque debía ser distinto. Por primera vez, no podía simplemente comprar una solución a su problema. Así que empezó por lo básico. Comenzó a cenar en casa, algo que no hacía desde hacía años. Se sentaba a la mesa con Sofía, aunque ella apenas hablara. Al principio, los silencios eran pesados, pero él persistió. Una noche, mientras comían, Sofía dejó el tenedor y lo miró fijamente. «¿Por qué te esfuerzas tanto?». Enrique tardó un momento en responder. «Porque me equivoqué», dijo con sencillez. Sofía arqueó una ceja. «¿Y crees que puedes arreglarlo?». Él respiró hondo. «No lo sé, pero quiero intentarlo». Sofía desvió la mirada, jugando con la comida en su plato. Enrique notó que, a pesar de su desconfianza, comenzaba a bajar la guardia. Poco a poco, ocurrieron pequeños cambios. La vio explorando la biblioteca del apartamento, hojeando libros al azar. Un día, la encontró en el balcón, observando la ciudad como si tratara de descifrar un mundo que nunca había sido suyo. Cierto día, Enrique llegó a casa y encontró a Sofía dibujando en la mesa de la sala. Se acercó despacio y miró los garabatos en el papel. Eran edificios, calles y pequeñas figuras humanas. «¿Te gusta dibujar?», preguntó. Sofía se encogió de hombros. «Mi mamá decía que tenía talento,
pero nunca tuve materiales de verdad. Al día siguiente, Enrique mandó entregar un set completo de lápices y cuadernos de dibujo para ella. Sofía miró el regalo con duda. «Esto no significa nada», dijo, pero aún así tomó los lápices y los guardó con cuidado. Enrique sonrió de lado. Sabía que aún no había ganado su confianza, pero quizás había dado el primer paso. En la oficina, Enrique empezó a alejarse de la rutina mecánica que siempre había seguido. Por primera vez, rechazó reuniones innecesarias y comenzó a preguntarse sobre el impacto real de su empresa en el mundo. Fue entonces cuando surgió la idea. Si Sofía había pasado años en las calles sin ayuda, ¿cuántos otros niños estarían en la misma situación? Convocó una reunión con sus directivos y presentó un proyecto. La creación de un instituto para ayudar a niños en situación de vulnerabilidad. La idea fue recibida con resistencia, pero Enrique se mantuvo firme. Por primera vez, su dinero sería utilizado para algo que no solo generara ganancias. Cuando le contó a Sofía sobre el proyecto, ella simplemente lo miró. «¿Y esto va a cambiar algo?», preguntó con escepticismo. Enrique respiró hondo. «Tal vez no para todos, pero puede hacer la diferencia para algunos». Sofía lo analizó por un momento y luego esbozó una pequeña sonrisa. Por primera vez, parecía que Enrique estaba empezando a ganarse su respeto. La noticia sobre el nuevo instituto de Enrique Vasconcellos se propagó rápidamente. Los medios comenzaron a especular sobre los motivos detrás de este cambio repentino. Algunos periódicos elogiaron la iniciativa, mientras que otros insinuaban que solo era una estrategia de marketing para limpiar su imagen. En el mundo de los negocios, nadie hacía nada sin un interés oculto, y muchos se preguntaban cuál era el suyo. Sofía, por otro lado, observaba todo con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «¿Siempre te importaron estas cosas?», preguntó mientras veían un reportaje sobre el proyecto en la televisión. Enrique respiró hondo antes de responder. «No, pero quizá pasé demasiado tiempo sin que me importaran». Ella no dijo nada, pero él notó que su respuesta la sorprendió. Sin embargo, no todos estaban contentos con este cambio. A la mañana siguiente, Enrique recibió una llamada inesperada de un viejo rival de negocios, Álvaro Montenegro. «¿De verdad crees que puedes cambiar de bando así, Enrique?». La voz del hombre tenía un tono burlón. «Después de años ignorando a esta gente, ¿ahora quieres convertirte en el héroe de los desfavorecidos?». Enrique sintió que la irritación se acumulaba en su interior. «Si llamaste para esto, estás perdiendo el tiempo». Pero Álvaro se rió. «Solo tengo curiosidad. Siempre fuiste un tiburón, un hombre que no dudaba en hacer lo que fuera necesario para crecer. Y ahora, estás tirando tu dinero por una causa social». Hizo una pausa antes de añadir. «¿O esto tiene algo que ver con tu pasado?». A Enrique se le heló la sangre. Álvaro sabía algo. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, intentando mantener la voz controlada. El silencio al otro lado de la línea duró solo unos segundos antes de que Álvaro respondiera, complacido. «Ah, entonces es cierto. ¿En verdad encontraste a tu hija?». Enrique apretó el teléfono con fuerza. ¿Cómo lo sabía? Muy pocas personas estaban al tanto de esa conexión. «No sé de qué estás hablando», dijo tratando de dar por terminada la conversación. Pero Álvaro no cedió. «Ah, Enrique. Enrique, puedes engañar a los medios, a tus socios, incluso a la chica, pero no a mí. Si fuera tú, estaría atento. El pasado siempre vuelve para cobrar lo que se le debe». Colgó antes de que Enrique pudiera responder. Se quedó quieto por un momento, sintiendo una inquietud creciente dentro de él. Álvaro nunca hablaba sin un propósito. Si él sabía sobre Sofía, significaba que otras personas podrían saberlo también. Enrique nunca se preocupó por lo que decían de él en los negocios, pero ahora había algo diferente. Sofía era parte de esto. Más tarde, durante la cena, Sofía notó que estaba más callado de lo normal. «¿Pasa algo?», preguntó mirándolo con curiosidad. Enrique dudó un instante antes de responder. «Solo negocios». Ella rió, pero no parecía convencida. «¿Los negocios siempre te ponen así?». Enrique respiró hondo. «Esta vez quizás sea diferente». Sofía no insistió, pero por primera vez, Enrique sintió que debía protegerla. Álvaro sabía demasiado, y si algo había aprendido a lo largo de los años, era que un secreto en las manos equivocadas podía convertirse en un arma, solo que aún no sabía cuál sería el precio de esa revelación.
La tensión pesaba sobre Enrique como una nube cargada. Intentó seguir con su rutina, como si nada hubiera cambiado, pero la advertencia de Álvaro resonaba en su mente. Su pasado siempre volvía para cobrar lo que le debía. La sensación de que algo malo estaba por suceder no lo abandonaba, y odiaba no tener el control. Esa noche, Enrique llegó a casa más tarde de lo habitual. Encontró a Sofía en la terraza, dibujando en uno de sus cuadernos. No lo miró cuando entró. Simplemente siguió trazando líneas en el papel. «Pareces preocupado», comentó sin emoción en la voz. Enrique no quería involucrarla en sus problemas, pero algo le decía que ella ya sabía que algo andaba mal. Se sirvió un whisky y se sentó en el sillón cercano. «Solo es trabajo». Sofía soltó una risa leve, sin humor. «Siempre dices lo mismo». Enrique la observó por un momento. La niña había pasado por tanto y, sin embargo, seguía siendo fuerte, desconfiada, pero resiliente. Y ahora se preguntaba si realmente estaba listo para ser responsable de alguien más, además de sí mismo. A la mitad de la madrugada, Enrique fue despertado por una llamada urgente de Carlos. «Señor, tenemos un problema». La voz de su asistente sonaba tensa. «Álvaro Montenegro filtró información a la prensa. Dicen que tienes una hija ilegítima y que intentas limpiar tu imagen con caridad». El corazón de Enrique se aceleró. La noticia se había difundido. Colgó el teléfono y abrió su laptop. En cuestión de minutos encontró los titulares. Enrique Vasconcellos y el secreto que intentó esconder. Miles de millones y culpa. Empresario descubre hija perdida. Reinvención o remordimiento. La verdadera razón detrás de la filantropía de Enrique Vasconcellos. Cerró la laptop con fuerza. Álvaro había cumplido su amenaza. A la mañana siguiente, Sofía se despertó con el sonido del timbre. Enrique ya estaba de pie, mirando por la ventana con expresión seria. «Hay reporteros allá abajo», dijo antes de que ella preguntara. Sofía frunció el ceño. «¿Por qué?» Enrique vaciló. ¿Cómo debía decírselo? Respiró hondo. «Porque descubrieron quién eres». El rostro de Sofía se endureció. Apretó los puños. «Así que ahora todo el mundo sabe que soy la hija del gran Enrique Vasconcellos». Su voz estaba llena de ironía y rabia. «Genial, justo lo que necesitaba». Enrique intentó acercarse, pero ella se apartó. «Prometiste que no eras como los demás, pero al final todo se trata de ti y de tu reputación, ¿verdad?» «No fue mi elección, Sofía». Su voz salió más dura de lo que pretendía. «Intenté evitarlo», pero ella negó con la cabeza, riendo con amargura. «No lo entiendes. No quiero ser parte de tu mundo. No quiero ser una pieza en tu historia de redención». Antes de que él pudiera decir algo más, Sofía tomó su cuaderno de dibujos y salió del apartamento. Enrique tardó unos segundos en reaccionar, pero cuando corrió hacia la puerta, ella ya había desaparecido. El ascensor estaba bajando. Un escalofrío de miedo le recorrió la espalda. Sofía se había ido. El pánico se apoderó de él. Nunca se había sentido tan impotente. Por primera vez en su vida, Enrique se dio cuenta de que estaba perdiendo algo que realmente importaba, y quizá ya era demasiado tarde para arreglarlo. Enrique bajó por las escaleras de emergencia sin pensar. El ascensor sería demasiado lento. Su corazón latía con fuerza, y por primera vez en años sintió un miedo genuino. Salió del edificio y miró en todas direcciones, pero Sofía ya no estaba. Los reporteros seguían aglomerados en la entrada, pero los ignoró por completo. Lo único que importaba ahora era encontrarla. «Carlos, rastrea las cámaras alrededor del edificio». «Necesito saber a dónde fue», dijo mientras subía al auto. Carlos, al otro lado de la línea, ya estaba trabajando. Salió corriendo hacia la avenida principal, pero después de eso perdimos su rastro. Enrique apretó el volante, sintiendo un nudo en la garganta. Nunca se había sentido tan fuera de control. Condujo por las calles de la ciudad sin un rumbo fijo, intentando pensar cómo lo haría Sofía. ¿A dónde iría una niña que había pasado años en la calle? Su primer instinto fue el refugio donde había estado antes, pero al llegar solo recibió miradas vacías de los trabajadores. «No la hemos visto», dijeron. No se rindió. Fue hasta los callejones del centro donde había visto niños pidiendo limosna antes. Preguntó a vendedores ambulantes. Nadie sabía nada. El tiempo pasaba y la angustia crecía dentro de él. Enrique se sentía impotente.
Su teléfono volvió a sonar. Carlos. Señor. Una de las cámaras en la calle lateral captó a Sofía entrando en un edificio abandonado. El lugar es conocido por ser refugio de personas sin hogar. Enrique no esperó más. Giró el auto en la dirección indicada. Al llegar al lugar, salió apresurado, entrando en el edificio oscuro y deteriorado. El olor a moho y suciedad era fuerte, pero no dudó. Caminó por los pasillos llamando a Sofía. Finalmente, escuchó un ruido en una de las habitaciones. Cuando entró, encontró a la niña acurrucada contra la pared, apretando su cuaderno de dibujos contra el pecho. Sofía, la llamó, más calmado ahora. Ella levantó la mirada, pero su expresión era dura. ¿Por qué estás aquí? Su voz era una mezcla de enojo y decepción. Enrique se arrodilló frente a ella, manteniendo la distancia. Porque prometí que no me rendiría contigo. Ella soltó una risa, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pero todos se rinden, siempre. Enrique respiró hondo, sintiendo el peso de sus palabras. Tal vez me tomó tiempo entenderlo, pero no voy a cometer el mismo error otra vez. Miró los dibujos que ella sujetaba con tanta fuerza. No tienes que huir más, Sofía. Ya no tienes que estar sola. El silencio entre ellos se prolongó. Finalmente, Sofía soltó el cuaderno y se limpió el rostro con la manga de su abrigo. ¿Y si me voy y nunca regreso? Enrique contuvo el impulso de decir que no lo permitiría. En su lugar respondió con sinceridad: «Seguiré aquí, no importa cuánto tiempo tome». Sofía lo observó por un largo momento. Entonces, finalmente, se puso de pie. Enrique esperó. Cuando ella dio el primer paso hacia él, supo que esa era la mayor victoria de su vida. El camino de regreso a casa transcurrió en silencio. Sofía iba sentada junto a Enrique en el auto, abrazando su cuaderno de dibujos contra el pecho. No huyó cuando él se acercó, pero tampoco habló mucho. Enrique respetó su silencio. Sabía que la confianza no se recupera en un solo instante, sino con constancia, y él estaba dispuesto a demostrar que no volvería a desaparecer. Cuando llegaron al departamento, Sofía dudó antes de entrar. Miró a Enrique como si esperara que le diera una razón para quedarse. «Sé que aún no confías en mí», dijo con honestidad, «pero quiero que este sea un lugar donde puedas sentirte segura, sin obligaciones, sin promesas vacías». Ella suspiró y entró, dejando su mochila en un rincón de la sala. Enrique se dio cuenta de que por primera vez ella no estaba lista para salir corriendo en cualquier momento. Era un pequeño avance, pero un avance real. En los días siguientes, Sofía empezó a abrirse poco a poco. No fue un cambio drástico, pero Enrique notaba pequeñas diferencias. A veces, ella le preguntaba sobre su trabajo. Otras veces simplemente se quedaba cerca, dibujando en silencio. Él empezó a valorar cada pequeño gesto como una señal de progreso. Enrique también cambió. Su empresa seguía siendo un imperio, pero él ya no era solo el empresario frío y calculador. Por primera vez, encontró un propósito que iba más allá de los números. El instituto que creó comenzó a crecer, ayudando a niños que, como Sofía, necesitaban un nuevo comienzo. Un día, al regresar a casa, encontró un dibujo sobre la mesa. Tomó el papel y se quedó en silencio por un momento. Era un boceto de él y Sofía, sentados en el balcón. En la esquina, con letras pequeñas, estaba escrito: «Tal vez esto sea una familia». Enrique sostuvo el papel con fuerza. No era una disculpa, no era una aceptación completa, pero era un comienzo. Miró a Sofía, que estaba sentada en el sofá, observándolo con cautela. «Me gusta el dibujo», dijo con una pequeña sonrisa. Sofía se encogió de hombros, pero una esquina de su boca se levantó levemente. «Aún estoy decidiendo si mereces estar en él». Enrique rió por primera vez en mucho tiempo. «Entonces, tendré que seguir demostrando que lo merezco». Sofía lo miró por un instante y luego asintió levemente. «Creo que sí». Y en ese momento, Enrique supo que estaba exactamente donde debía estar.